comparadores. Yo les había dicho que la parte del amplificador operacional implementado ya en board, en montaje de la comisión del sensor era para cuándo? Para dentro de 2 semanas. O sea, de este martes que pasó. En 15. Porque el próximo martes, nos vemos en el laboratorio y vamos a resolver dudas, porque el jueves es el parcial. ¿Ya? Entonces eso lo hacemos el martes, ¿ok? Para el jueves ustedes ya tengan su evaluación parcial tranquilos. Y esa implementación, esa primera entrega, sí la tienen que hacer ya el siguiente martes. Sí. Amplificadores operacionales, así atrás. Lo de hoy no. También entraría lo del diodo. Sí, entra también diodo CN, transformadores, otra vez vamos a ver todo eso. Sí, principalmente eso. Principalmente de adecuación del sensor. No solamente de adecuación del sensor, yo les puedo decir, vea, esto precisamente no puede estar hablando de un sensor, yo puedo decir simplemente una señal que cambia entre más o menos tal valor X, necesito llevarla a una variación entre una señal entre más o menos Y. Acondicionamiento. ¿Cuál es el conjunto de amplificadores operacionales que hace esa labor? ¿Cuál sería el circuito? ¿Ya? Les podría colocar un diagrama un poco mostrando este proceso, cómo lo Ya la salida de hoy. Pero bueno, hay algunas aplicaciones que se llaman aplicaciones no lineales del amplificador operacional. Las que hemos visto son los que le llaman aplicaciones lineales. ¿Bien? Aplicaciones lineales. Dentro de las aplicaciones no lineales tenemos lo que son comparadores, seguidores, integradores y derivadores. ¿Ya? Esos tres elementos fundamentales llevan a que nosotros podamos implementar todo lo demás que nosotros conocemos como aplicaciones no lineales. Unas aplicaciones no lineales más avanzadas, por decirlo así, son los circuitos osciladores, los filtros, ¿ya? Y ya digamos, hay otras cosas un poco más dispendiosas, por decirlo así, que son todo el diseño de circuitos controladores. Todos los controladores, los que están viendo control, que dicen que el PI, el PID, todas estas cosas, todo eso se puede implementar con amplificadores operacionales, ¿ya? Nosotros solamente vamos a ver la parte de comparadores y vamos a ver integradores, derivadores y vamos a llegar hasta la parte de filtros. Eso es lo que vamos a ver aquí en este curso, ¿ya? Entonces durante las siguientes 12 sesiones que nos faltan, nos vamos a concentrar en eso. Y hay un tema que no hemos visto, que es la parte de transistores en combinación. Eso también lo vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué son los comparadores? Como su nombre lo indica, es un circuito que compara, ¿ya? Básicamente realiza eso. Y se implementan con los famosos amplificadores operacionales también, más o menos, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un amplificador operacional, aquí tenemos más VCC, por acá tenemos menos VCC, nosotros tenemos una tensión de salida que va a depender de una tensión VA y una tensión V sub B, ¿cierto? Recordando, nosotros decimos que V sub O, va a ser igual a una ganancia en lazo abierto por una diferencia entre V sub A y V sub B, ¿cierto? Es esa diferencia, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos dicho? Que el circuito cuando está en lazo abierto, digamos que tiene un problema ahí en la saturación. Entonces, una diferencia pequeña, aquí bien sea positiva o negativa, va a hacer que el amplificador operacional se sature a más VCC o menos VCC. En pocas palabras, si esta diferencia es positiva, muy pequeñita, positiva, entonces el amplificador me va a dar a la salida más V de saturación, y si esta diferencia es negativa, me va a dar a la salida menos V de saturación.
Dicho de otra manera, si B sub A es mayor que B sub B, B sub O va a ser igual a más B de saturación, y cuando B sub A es menor que B sub B, voy a tener que B sub O es igual a menos B de saturación. Básicamente es ese el tema. ¿Ok? Esta propiedad es la que nosotros utilizamos para hacer trabajar el operacional como amplificador, perdón, como comparador. ¿Y a qué nos referimos como comparador? Simplemente lo que estamos haciendo aquí o lo que vamos a hacer aquí es que el amplificador operacional va a comparar lo que tiene en B sub A con respecto a lo que tiene en B sub B. Y de acuerdo a esa comparación, él me va a decir a la salida si B sub A es positivo o la comparación es positiva o la comparación es negativa. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es eso que está acá. Mírenlo de esta manera muy simple. Cuando el amplificador operacional, traslademos esto a otro idioma para que lo entendamos mejor, yo lo puedo interpretar de esta forma. Cuando B sub A sea mayor que B sub B, en la comparación entonces el amplificador operacional me lo va a indicar con un más B de saturación, y cuando B sub A sea menor que B sub B, en la comparación el amplificador operacional me lo va a indicar haciendo que B sub O sea igual a menos B de saturación. Básicamente es eso. Miren que es un manejo simplemente diferente a lo que se le da la interpretación. Entonces, ¿qué pasa si B sub A es igual a B sub B? Eso muy rara vez pasa, ¿ya? Inclusive si yo tuviese estos dos conectados y los pusiera a un mismo potencial, por ejemplo de 0 voltios, eso es muy raro que pase. Ahí aparentemente B sub A y B sub B serían iguales, pero por la construcción física del amplificador operacional, él inmediatamente va a definir un nivel de tensión aquí a la salida, que puede ser más B de saturación o puede ser menos B de saturación. Pero eso es por la operación interna del amplificador operacional, ¿ya? Siempre me va a dar uno de los dos valores. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, para eso hay muchas aplicaciones. Eso me va a servir para infinidad de aplicaciones. Eso Una de las operaciones o una de las aplicaciones más básicas que se tienen con el amplificador operacional trabajando como comparador es el que transforma una forma de onda sinusoidal. Una forma de onda sinusoidal yo la puedo llevar a una forma de onda cuadrada colocando uno de estos terminales a un potencial de 0 voltios. 0 voltios. En este caso, si yo ingreso esta señal sinusoidal que tiene parte positiva y parte negativa por la entrada B sub A, sencillo, cuando esté en el semiciclo positivo, B sub A va a ser mayor que B sub B, luego B sub O va a ser igual a más B de saturación, mientras que B sub A sea mayor que B sub B, es decir, mientras que esté en el semiciclo positivo hasta este punto. Y en ese momento, cuando B sub A empieza a ser menor que B sub B, entonces la salida va a ser igual a menos B de saturación. Puedo tener por aquí. Y eso se va a mantener hasta que se llegue a este punto. Entonces tengo más B de saturación menos B de saturación por aquí. Y estoy llegando, digamos, una señal sinusoidal a una forma de onda cuadrada. Así de simple. ¿Ya? Profe, cuando hablas de voltaje de saturación, ¿es el de alimentación del amplificador o cuál? De forma ideal, el B de saturación debería estar igual al B de alimentación de la Pero se caen por 2 voltios. Pero en algunos casos tenemos una diferencia de 1 voltio, 2 voltios, 0.5 voltios. Eso ya depende del amplificador operacional que esté trabajando. ¿Ya? Depende del amplificador operacional. Si el amplificador operacional se alimenta con más BCC y menos BCC, la forma de onda de salida sería más B de saturación menos B de saturación.
Si yo tengo que el amplificador operacional solamente lo estoy alimentando con tensión positiva y 0 voltios, pues entonces va a salir más B de saturación Cero. y 0 voltios. ¿Ya? Así trabaja esto. Esto yo lo puedo hacer con un LM741, LM358, ¿El 324 se puede? 324 también, el M324 y muchos otros amplificadores operacionales convencionales. ¿Ya? Todos los amplificadores convencionales que queramos los podemos hacer así. Pero en la vida práctica, ¿esto para qué me sirve? O sea, ¿qué otra uso le puedo dar? Un on-off. No. O también, por ejemplo, con sensores, digamos que necesitamos que se prenda algo, que pase la corriente o voltaje a cierta Prácticamente, tensión. todas las tareas donde yo tenga que tomar una variable y compararla con un valor, yo lo puedo hacer con estos elementos. Ejemplo, tengo un tanque. ¿Ya? Un tanque con agua. Por acá le sale agua. Por aquí tiene una válvula de salida donde sale agua. ¿Ya? Y usted por acá tiene un sensor. Aquí en la parte superior usted tiene un sensor de ultrasonido, por ejemplo. Y esto me da una tensión B sub S de sensor. ¿Ya? Este sensor de ultrasonido me va a dar una tensión que puede ser proporcional a esta altura. ¿Ya? A esta altura H. ¿Ok? Digamos que, ojo con lo que voy a decir, supongamos que este va a ser el nivel máximo y por acá en vacío va a ser el nivel mínimo. ¿Cuánta distancia hay? No me importa. Es una distancia mínima y una máxima. Cuando H sea igual a 0, voy a decir que la tensión B sub S va a ser igual a 0 voltios. Cuando H sea igual al máximo, voy a decir que B de S va a ser de 10 voltios, por ejemplo. ¿Ya? Miren que aquí yo estoy teniendo mi variable física, este es el fenómeno que yo quiero mirar. Altura máxima, mínima, máxima, tensión del sensor, que puede ya venir acondicionada, ya pudo haber pasado por multiplicadores operacionales y todo el cuento. El tema es que me dan un valor entre 0 y 10 voltios. ¿Ya? 0 y 10 voltios. ¿Ok? Y digamos que yo tengo por aquí una lamparita, un bombillito, un LED, si quieren llamarlo así, un LED rojo. Por acá puedo tener un LED verde. ¿Ok? Yo necesito que el LED rojo se encienda cuando alcance aproximadamente el 80% de H. Se prenda el rojo. ¿Ya? Y necesito que el LED verde se prenda cuando alcance el 20% de H. Miren que eso es un problema típico de comparación. Sencillo. El 20% de H, ¿a qué nivel de tensión equivaldría? A 8 voltios, ¿no? 20% de Ah, H. 20% a 2 voltios. A 2 voltios, ¿cierto? O sea que el 20% de H sería que BS fuese igual a 2 voltios. Y el 80% de H sería que BS fuese igual a 8 voltios. Ahí está. ¿Ok? Entonces, dicho en otra palabra, en otras cosas, cuando BS sea mayor a 8 voltios, yo necesito prender el LED rojo. Cuando BS sea menor a 2 voltios, yo necesito prender el LED verde. Digamos que esa es una forma de hacer comparación. ¿Ya? Una forma de hacer comparación. ¿Ok? Está chévere. ¿Cómo se imaginan ustedes que sería como el arreglo del amplificador operacional para que eso prenda o apague? Recordemos una cosa,
recordemos que todo diodo LED, ¿ustedes ya han montado un diodo LED o todavía no han montado Sí, el primer necesitamos diodo LED? resistencia. Ok, aquí está el diodo LED, ¿cierto? Todo diodo LED necesita una resistencia, ¿ya? Para limitar la corriente del diodo LED. ¿Listo? Todo diodo LED necesita esa resistencia. Entonces, ¿cómo sería el circuito? ¿O cómo tendría que conectarlo? Si yo tengo un comparador aquí, más menos, que tiene aquí más BCC, menos BCC, y acá tiene un BO. Voy a suponer que el amplificador operacional me da la corriente suficiente para encender este diodo LED rojo. Y aquí está la resistencia del LED. Y voy a suponer que ya la calculé para que ese LED se encienda. ¿Ya? Yo estoy aquí suponiendo que el circuito ya funciona. Ya escogí el LED, sé cuántos voltios requiere el LED, sé cuál es la corriente del LED, por tanto sé cuál es esta resistencia que tiene que ir allí. Y esto acá va a tener dos terminales. Por uno entra B sub A, por el otro entra B sub B. Entonces, voy a definir que este va a ser el LED rojo. LED rojo. Que se necesita prender cuando la tensión B sub S sea mayor a 8 voltios. ¿Qué necesito poner en B sub A? ¿Qué necesito poner en B sub B? Bien. Ese ya viene acondicionado, ya lo pasé por unos operacionales que hacen todo el acondicionamiento, le suman, le restan, le multiplican. ¿El rojo cuál es? Y me arroja El rojo es el 80. BS, 180. es una señal, Me dice ya que tiene que viene prender 180. adecuada para que me dé una señal entre 0 y 10 voltios. Y estos son los valores. Entonces, ¿cómo sería la configuración que tengo que manejar? Pues yo diría que si este es el rojo, el positivo yo lo colocaría directamente a lo que sería el sensor, y abajo el negativo lo reconectaría a otro amplificador que sería el que me daría la prendida o la apagada del verde a la salida. Como el verde solo se prende cuando está por debajo de eso, significa que cuando está por encima en la salida va a ser 0 voltios. Entonces sería una comparación de el voltaje del sensor menos 0 voltios mientras no se baje la tensión. Aquí lo digo. Ya, esa es una opción. Ujú. Vamos a ver si funciona. Tú dices que en este punto Ujú. iría El sensor. BS. Ok, perfecto. Entonces BS, miren que aquí es una señal que cambia entre 0 y 10 voltios. Digamos que vale 5. BS me está dando 5 voltios. ¿Se tiene que prender el diodo rojo? ¿El LED rojo? Sí, ¿Sí? prendido, ¿no? ¿Por qué? O sea, pero menor a 80. No. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que el diodo LED rojo se va a prender cuando ¿qué? Sea igual al 80%. Ah, solo cuando sea mayor a 80. Mayor a 80. El LED Ah, rojo yo pensé que iba de se 20 se enciende cuando H es mayor al, perdón, entonces eso cambia. cuando H, ¿Es mayor o igual? miremos la vez mejor, cuando S es mayor a 8 voltios. Cuando S es mayor a 8 voltios, que se puede traducir como que la altura del agua está por encima del 80%. O sea que entre 20 y 80 no hay nada prendido. Entre 20 y 80 no hay nada prendido. Ah, yo pensaba que el rojo iba a estar hasta 20. No, no, por ahora no. Ah, ok. Ataquemos el problema por partes. Este es el caso más sencillo. Entonces, ok, aquí en B sub A hay un valor que cambia entre 0 y 10 voltios. ¿Qué tengo que poner en B sub B? El valor de 8 voltios, porque mientras esté por encima de 8 va a estar prendido y cuando se igualen, 0. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Es así de simple, ¿cierto? Sencillo. Si yo necesito que B sub O sea
B sub O sea más B de saturación, la forma adecuada de colocar eso es la tensión del sensor y B sub B, voltios que me están representando. ¿Bien? Entonces, cualquier nivel de tensión por debajo de voltios me va a decir que B sub O me dé menos B de saturación. El nivel de tensión 8 voltios, que B sub O me dé de saturación y el sentido doble se va. ¿Ya? ¿Visto? Cuando la diferencia tengo más, cuando la negativa tengo de saturación. Así es. ¿Ya? De esa manera, entonces, si el nivel sube sobre el 80% de H, entonces se prende baje por debajo de la redundancia del 80%, entonces ¿ya? Él se va a y seguirá apagado mientras que el agua de ese nivel simplemente se enciende cuando vuelva y suba por encima del 80%. ¿Cuál sería el verde? Un amplificador. Más menos BCC sería igual aquí una resistencia y un LED verde, sería el LED, una R de LED, aquí irían los niveles de tensión. De tensión irían ahí. ¿Cómo? Sería lo mismo. No, a ver, yo lo pongo ¿ya? Voy a hacer igual. Yo les digo, venderse, el LED vender del significa que estoy por debajo del 20%. Por debajo del 20%. Sería una fuente. Es una fuente tierra. Por debajo del 20%. Por los 2 voltios irían 2 voltios. Y en el voltio estaría el voltio. ok, o sea, tú dices es que aquí BS tendría que estar más o menos 2 voltios. ¿No? ¿Está bien? Sí. Digamos que el sensor me está dando 5 voltios, es decir, el agua está por acá en la mitad.